Soy Natalie Mendocilla. Asilo. El asilo, puede haber dos clases de asilo. El asilo afirmativo y el asilo de defensa. ¿Cuál es la diferencia? El asilo de defensa viene cuando a la persona migración la ha agarrado y está en un proceso de inmigración, de deportación. Un asilo afirmativo es cuando no tiene ningún proceso de inmigración, pero sin embargo tiene usted un miedo real de regresar a su país. Entonces pone usted un asilo a otro departamento. En realidad la base del asilo es el mismo, es simplemente el proceso de cómo va. Sea afirmativo o sea defensivo, usted tiene que poner un asilo en un año de donde salió de su país. No voy a decir que no hay excepciones, pero las excepciones son mínimas, son dificultosas en cómo obtener. Para eso necesita usted evaluar un caso con un abogado. Hay otras maneras de cómo salir de ese año y otros cambios de circunstancias que pueden aplicar a su caso. Por eso sería bueno que venga y consulte con un abogado, conmigo, con cualquier otro abogado de inmigración acerca de su caso en particular. Llegando al punto mismo del asilo. El asilo tiene que ser a base de una persecución pasada o un miedo de una persecución en el futuro. Ahora, muchísima gente está llegando a mi oficina, siempre han llegado diciendo: en mi país me han golpeado, he tenido muchísima violencia, me han amenazado de muerte, inclusive violaciones. Entonces, eso es lo que se puede decir una persecución. No una persecución por el gobierno en este caso, pero en ciertos países, porque el gobierno no puede controlar esas persecuciones. ¿Okay? No estamos hablando de que el gobierno hace las persecuciones como fue la idea del asilo, sino que el gobierno no puede controlar a la gente que está haciendo estas persecuciones, que está haciendo estas amenazas. Pero, ¿por qué las amenazas? Y aquí es el punto más clave que quiero decir. Esas amenazas tienen que ser por motivo de su raza, de su religión, de su opinión política, o porque usted pertenece a un grupo particular social, o por su nacionalidad. Vamos a poner un ejemplo. A mí me están amenazando porque yo soy cristiana y vivo en un país musulmán, o al revés, porque yo soy musulmán y vivo en un país cristiano y ahí me están amenazando por mi religión. Eso sería, por ejemplo, una base de raza, una persona de Latinoamérica que estoy viviendo en un país árabe y por eso es que me están buscando. Son ejemplos. De todos los ejemplos, en los tipos de casos que frecuentan mis clientes, que normalmente son de Centroamérica, vienen a ser persecuciones porque pertenecen a un grupo social particular. ¿Y qué es un grupo social particular? Es un grupo social que tiene características que son definidas y particulares y que no se les puede cambiar a la persona. Le voy a dar el ejemplo más claro que le puedo dar. La gente gay. La gente gay se ha dicho, hay ley en los Estados Unidos que dice es un grupo social particular. ¿Por qué? Porque se puede definir, tiene características particulares y es una condición que no se puede cambiar o no se debe mandar a cambiar. Esa es la posición de los Estados Unidos. Entonces, es un grupo social particular. Cuando hablamos de otros grupos sociales particulares, en el recién pasado, hemos hablado, por ejemplo, de las mujeres de Guatemala que son vistas como propiedad. Ese era o es, estamos en pendiente, un grupo social en particular. Las mujeres de Guatemala vistas como propiedad que son víctimas de violencia doméstica. Si ustedes van a Google o a cualquier sitio y pueden hacer
buscar esta información donde el abogado de la nación, entonces, en junio del 2018, dijo, el señor Jeff Sessions, dijo que esa clase social ya no existe. Lo pueden buscar. Ya no existe. Si es una mujer o hombre que ha sufrido de violencia doméstica en su país, no es un grupo social particular. Y si ve, tampoco son las pandillas. No, cualquier cosa que sea referente a la delincuencia de las pandillas, de las maras, tampoco lo son. Eso lo pueden buscar. Entonces, cuando hablamos de un plan en su caso, tiene que usted, cuando habla con un abogado, que le diga en detalle cuál es. Sí, sabemos que lo han amenazado, correcto, entendemos. Evidencia, que tenga evidencia sería genial, pero si no la tiene, su propia palabra es evidencia. Para eso está el juez, para determinar si cree o no le cree. Que no tenga evidencia de la amenaza no termina su caso. Lo podemos preparar para que salga la verdad. La verdad sale como evidencia y el juez evalúa sus palabras. Lo que tiene que entender más es y preguntarle al abogado que va a tomar su caso, ¿qué es mi grupo social particular o en qué categoría caigo yo? ¿Es mi amenaza por raza, por mi opinión política, por mi nacionalidad? ¿Por qué? ¿Cuál es mi grupo social particular? Y que le explique. Yo en mi consulta le explicaría eso para crear un plan en cómo podemos ganar su caso. ¿Qué evidencia sería que se necesite? Tal vez se necesite la opinión de una tercera persona como un experto. Para eso, por favor, haga una consulta. Llame al 301-627-4737 y pregunte por mí, Natalie Mendocilla.